Bueno, vamos a terminar lo que nos quedó por ver de la clase 3 del módulo de técnica legislativa. Estábamos hablando de dinámica y estábamos por ver la derogación. La derogación quizás es una de las cosas más importantes para tener en cuenta o para saber hacer cuando redactamos leyes o cuando las leemos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la derogación tiene que ser total o parcial, pero siempre expresa. Entonces, nosotros tenemos que poder identificar con toda precisión qué artículo, qué artículos, qué capítulo, qué sección, qué estamos queriendo eliminar del sistema normativo. Y así lo tenemos que poder establecer en un artículo, ¿sí? En un artículo de una ley. Salvo cuando queremos derogar algo del código que tenemos que identificarlo de manera completa. Ahí, acá sí hablamos del título, la sección, el capítulo, meridianamente claro a qué nos estamos refiriendo. Y obviamente, bueno, los artículos deben ser identificados por su número. Cuando también hablamos de derogar, vamos a utilizar el término deróguese o derógase. O sea, bueno, acá dice derógase, pero en realidad uno tiene que darlo vuelta. Es decir, formular sintácticamente. Se deroga, queda como ¿quién lo hace? O sea, se barre, ¿quién barre? No, entonces se deroga no es, sería se derogue. Entonces, que se derogue o se sustituye, sustitúyese, no sustituyase, porque si no sería se sustituya y quien lo hace, no estás indicando quién. Entonces, deróguese seguido de la mención de la norma que vamos a querer derogar. Deróguese el artículo 1 de la ley 24.240, por ejemplo. No está correcto, no es correcto hablar de queda sin efecto o queda abolida, ¿no? Siempre se utiliza el mismo término, deróguese, o podemos decir deróguese la ley 22.802, pero siempre utilizar esta palabra. Después, cuando la derogación debe mencionar detalladamente todas las leyes a derogar, ¿sí? Si son varias, podemos hacerlo en un solo artículo, o en varios, ¿sí? O si tenemos que derogar secciones o partes o capítulos, hacemos artículos por separado. Queremos derogar 5 leyes y de 5 leyes hay 3 que hay que derogar solo algunas partes, lo desglosamos y las que se derogan enteras lo ponemos en un artículo aparte. Evitemos las fórmulas derógase en todo cuanto se oponga. O deróguese todo lo que se oponga. Está la fórmula indeterminada, que es lo que les hablaba yo en clase, que después es un gris, porque no, en las leyes no todo es blanco y negro. Entonces, si yo digo, no sé, a partir de la vigencia de la presente ley, las coníferas verdes son sujeto de protección, ¿no? Y después digo, deróguese todo lo que se le oponga a la presente, y yo tengo una ley que dice se puede talar el abeto, y bueno, no queda claro si el abeto es una conífera verde o no, bueno, entonces ahí puedo generar confusiones. Por eso siempre es importante derogar con claridad y establecer qué estoy derogando. Muchas veces es muy complicado porque justamente como tenemos un sistema normativo que está inflado y está contaminado, es muy difícil saber dónde están todas las normas que yo tendría que poder derogar. Pero bueno, lo correcto de una técnica legislativa es esto que yo les estoy explicando, poder determinar con claridad y identificar qué artículos, partes, secciones, títulos de una ley o qué leyes estoy tratando de eliminar del sistema normativo. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una vez que lo derogamos, lo estamos matando, lo estamos extrayendo y lo estamos sacando. Y no va a ser más derecho vigente. Por eso no podemos dejar a interpretación libre cuáles son las normas que van a perder vigencia. Bien, también cuando vamos a cambiar un régimen legal en reemplazo de otro, también tenemos que decirlo expresamente. Si no podemos, si por ejemplo ya tenemos la ley de locaciones urbanas, no podemos crear una nueva ley de locaciones y decir deróguese todo lo anterior. No, tenemos que decir deróguese la ley de locaciones, la ley número tal, que nosotros sabemos que es la de locaciones urbanas. Bien, y también tampoco se dice suprímese el impuesto creado por ley, déjese sin efecto tal cosa, sino deróguese el artículo tal, la ley tal, etc. Bien,
Una cosa que vamos a ver seguido con el tema de las leyes que caen por objeto cumplido o que pierden su vigencia porque tenían una vigencia determinada en el tiempo. También tenemos que fijarnos también si están en vigencia, porque no se puede derogar una ley que ya estaba extinguida. ¿Por qué? Porque si se extinguió también salió del ordenamiento jurídico. Se murió, ya fue, caducó, desapareció. Entonces, si nosotros derogamos una ley que estaba vigente, que estaba caduca o que estaba vencida, podés dar la idea de que durante ese tiempo que vos no la derogaste, esa ley estaba viva y estaba vigente. Entonces, si hay una necesidad puntual de declararlo taxativamente, bueno, entonces en tal caso usaremos un artículo que dice declárese derogada la ley tal, pero no vamos a derogarla en tiempo presente. Bueno, lo que les mencionaba, porque la derogación de una ley implica que dejan de tener sustento todas las normas remitidas a esa ley. Entonces, por eso también es tan importante determinarlo, o de la derogación del artículo, cuando hablábamos de las remisiones externas, ¿no? Si hay algo que está remitiendo a la ley 17711, si yo derogo la ley 17711, voy a derogar todos los artículos de otras leyes que se hayan remitido a la 17711. Entonces también, cuando vamos a derogar desde el punto de vista de la dinámica, tenemos que chequear a cuáles otras normas vamos a afectar, porque quizás tenemos que modificar o adecuar otras normas que estaban quedando atadas a la que vamos a tirar abajo. Y después, otra cuestión a tener en cuenta es que cuando, suponete, tenés una ley de 25 artículos y vas a derogar 23, te van a quedar 2 vigentes. Lo más correcto sería retranscribir las normas que van a quedar vigentes y derogar todo el texto anterior en su totalidad. ¿Sí? Esto que hablábamos de hacer una ley nueva. Si vos ves que vas a derogar mucho, haz una ley nueva. O si vos ves que tenés que cambiar las palabras que se han utilizado en esa norma, las tenés que cambiar en todos los artículos, bueno, hace una ley nueva y deroga la anterior y continúas. Bueno, ahora vamos a lo que es la modificación. Al término de la clase yo les decía que la modificación es el género. El género se refiere a que hay dos especies, que puede ser la sustitución o la incorporación. Uno puede hacer una modificación total de una ley o parcial, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen que ser modificaciones expresas, que tienen que estar hechas con toda precisión, identificando de manera certera qué estoy modificando, ya sea porque estoy sacando algo, derogándolo, sustituyéndolo por otra cosa o porque estoy incorporando algo nuevo. ¿Sí? Yo no puedo poner, por ejemplo, incorpórese a continuación del artículo 37 tal artículo, que esto es una técnica que se usó mucho para ganancias, o hay leyes impositivas que tienen puntitos. Bueno, no corresponde. Uno tiene que darle un artículo al código nuevo y tiene que establecer después de qué artículo va a ir incorporado, y eso se va a dar porque vos estás numerando los artículos. Bien, y tampoco agregás párrafos. Agréguese un párrafo al artículo tal, al artículo 5, no va. Tenemos que reproducir, bueno, ahora lo vamos a ver, pero tenés que reproducir el artículo que vas a modificar, aunque sea una palabra, tenés que reproducirlo, copiarlo y cambiar una palabra por la nueva palabra que querés usar. Bueno, y otra cosa muy importante es que se modifican las leyes principales. O sea, si yo tenía la ley 10 y la modifiqué, quiero modificar el artículo 1 de la ley 10. El artículo 1 de la ley 10 ya fue modificado a su vez por el artículo 1 de la ley 12. Yo no voy a modificar la ley 12, el artículo 1 de la ley 12, porque el artículo 1 de la ley 12 es un artículo de objeto cumplido. Caducó, se cayó, salió del sistema jurídico. Porque lo que hizo fue simplemente sustituir al artículo 1 de la ley 10. Entonces, si yo con la ley 14 voy a querer modificar el artículo 1 de la ley 10, me voy a referir a ese artículo como si el 12 no hubiese existido. Bueno, en principio la modificación de la ley debe hacerse sustituyendo íntegramente una parte del texto de la ley, que es esto que yo les explicaba. No puede ser menor a un artículo, no puedo decir o deróguese el tercer párrafo del artículo tal,
o sustitúyase el párrafo tal de la ley tal, o del artículo tal de la ley tal, o sustitúyase la palabra destinatario por beneficiario. No, hay que cambiar todo el artículo, volverlo a copiar y modificar lo que uno quería modificar de ese artículo. Que la forma correcta es, por ejemplo, artículo 1, sustitúyase el artículo 3 de la ley 341 de la siguiente manera. Y copiamos. Artículo 3, no sé, el destinatario de la presente ley será el ciervo rojo. O incorpórese al artículo 3 de la ley 341, incorpórese el artículo 3 bis a la ley 341, entonces es el ciervo rojo que habite en la Patagonia y en Córdoba, gozará de protección especial, por ejemplo. Pero siempre tenemos que hacerlo de modo completo. Bien. Bueno, como les decía, también puede ser con agregado de nuevos artículos. Tenés que asignarle al nuevo texto una identificación por número que sea concordante con el que también viene utilizando la ley que querés modificar, como habíamos dicho, respecto de que también tenés que usar las mismas palabras que usa la ley que estás queriendo modificar. Bien, si se quiere modificar algún artículo de un texto legal aprobado como anexo de una ley, debe indicarse con precisión el texto a modificar. Esto es lo que hablamos del Código Contravencional. No es lo mismo el artículo 1 de la Ley 10 que aprobó el Código Contravencional que el artículo 1 del Código Contravencional que está en el anexo. Entonces, si queremos modificar un anexo, y acuérdense lo que hablábamos de que si forma parte o no de la ley, si queremos modificar un anexo, tenemos que referirnos explícitamente, por ejemplo, a modifíquese el artículo 2 o el inciso B del anexo 1 de la ley tal. Bien. Acá decíamos, bueno, la fórmula incorpórese a la ley el siguiente artículo y luego se transcribe el texto a insertar, comenzando por su identificación numérica o cifrada, que es lo que yo les relataba recién, ¿sí? O sea, incorpórese el artículo tal de la ley tal de la siguiente manera, : artículo tal, se protegerá el ciervo rojo. Cuando se agregue a una ley un artículo, la identificación asignada se formará tomando la identificación del artículo inmediatamente anterior al lugar de la inserción, completado con la palabra latina que permita diferenciarlo. Lo que hablábamos, bis, ter, quater, quinquies, sexties, y tratar de no usar más de quater, y si nos pasa esto, tratar de ver una forma nueva de hacer estas incorporaciones que queremos hacer como decisión política. Y por ejemplo, si vos tenés el artículo 1, que querés poner un nuevo artículo 1, bueno, en tal caso ponés sustituyas el artículo 1 y a renglón sustituyase el artículo 1 de la ley tal de la siguiente manera, pones tu artículo que querés poner y después pones incorpores el artículo 1 bis a la ley 341, y copias artículo 1 bis y copias el texto que antes era el artículo 1. Esa es la manera correcta. Bien. Como decíamos, la modificación de una ley cuando vos suprimís artículos son derogaciones parciales. Vos lo que vas a hacer es artículo tal, deróguese el artículo 25, 26, 27, 28, 29 de la ley tal. Obviamente tampoco se pueden derogar palabras, se deroga como mínimo el artículo. Y si se quiere derogar una parte menor, debes sustituir el artículo directamente. Suponete, hay un inciso que querés derogar, entonces pues lo que vas a hacer es poner, sustitúyase el artículo tal de la ley tal de la siguiente manera. Y vas a copiar todo el artículo de vuelta y vas a eliminar directamente el párrafo que estás queriendo sacar. Que eso se llama una derogación implícita. Pero no es la derogación genérica que estábamos hablando antes, ¿sí? La derogación genérica que dice todo lo que suponga. No, esta es implícita porque no estás diciendo que lo estás derogando, pero lo estás derogando porque no lo estás copiando de vuelta y lo estás sustituyendo. Bueno, obviamente siempre tenemos que respetar la estructura formal de la ley a modificar, el método que se usó de epigrafiado, y si hay que modificar la estructura de la ley, también hay que respetar los lineamientos generales. Esto que yo les decía, que bueno, que en la medida de lo posible, que el ejemplo de en defensa del consumidor, que
se agregó el 10 bis, el 10 ter, el 10 quater, el 10 quinques, hasta el 10 quater. O como me pasó a mí, que tuve que agregar 9 artículos nuevos y bueno, quizás la mejor manera hubiera sido hacer una nueva ley para hacer una nueva estructura. O quizás a veces hay que agregar un capítulo bis, ¿sí? Para poder agregar lo que estamos haciendo. Esto a veces es muy difícil de hacer y otras veces es más sencillo, pero bueno, todo es práctica y ver cuál es la mejor manera y la mayor cantidad de reglas que puedas aplicar. Porque como les decía, no siempre se van a poder aplicar en su totalidad. Bien. Ahora vamos con el restablecimiento de la ley. Si la ley caducó, si la ley perdió vigencia o fue derogada, el restablecimiento hay que hacerlo de manera expresa, porque significa que vuelve a nacer. Y esto tiene toda una justificación, que significa los efectos jurídicos que se producen en el tiempo. Si yo tengo una ley que muere en 1990 o caduca en 1990 y pasa todo el año 1990 y en 1992 lo restablezco el derecho, toda la gente que pudo haber usado esa ley en 1990 y 1991 no la va a poder usar porque estaba muerta esa ley. A partir de 1992 vuelve a vivir. Entonces, y también hay que explicar, cuando se restablece una ley extinguida, tenés que explicar qué versión estás restableciendo, por esto de la dinámica. O sea, tenés que determinar el número de la ley que estás restableciendo y según el texto original del momento de su creación o con las modificaciones. Entonces, no sé, se restituye la ley 3 vigente a 1990, por ejemplo. Y además también tenés que incluir esta cláusula que regula la situación de los hechos y actos jurídicos producidos en el tiempo en el cual no rigió la ley que se está restableciendo. Y lo mismo pasa con leyes que hayan sido suspendidas en el tiempo sin fijación de plazo. Hay muchas leyes que dicen, suspéndase la aplicación de la ley 4, suspéndase. Y hay otras que dicen, suspéndase por 4 meses. O puede haber artículos que lo digan. Entonces, cuando vamos a restablecer una ley que fue suspendida sin plazo, porque si tuvo plazo, se cumple el plazo y si no se prorrogó, vuelve a vivir. Ahora, si vos no pusiste plazo y la suspensión quedó ad eternum, cuando la restableces, tenés que decir, restablezcase la vigencia de la ley del artículo tal o de la ley tal, suspendida por la ley tal. Bien. Y ahora llegamos a la parte de la lógica de los sistemas normativos. Esta disciplina la vamos, lo que es la lógica, la vamos a usar tanto para la técnica legislativa interna como para la técnica legislativa externa. En la primera, el objetivo es el que el texto ley, este conjunto de normas que forman un sistema en sí mismo, que se va a llamar ley 12, por ejemplo, no tenga lagunas ni contradicciones entre sí. Y en la técnica legislativa externa es que este texto ley, este sistema, no tenga lagunas ni contradicciones cuando se inserta en el sistema más grande. Y la forma del sistema que vamos a utilizar con diferencias, pero más o menos va a ser siempre el mismo. Vamos con un ejemplo que también es del doctor Torchi Pérez Bourbon. Supongamos que queremos hacer una ley o un sistema normativo referido al tema de escrituración en la venta de lotes urbanos a plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestro universo. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Bueno, nos vamos a ocupar de la venta de lotes al contado. No nos ocuparemos de la venta de departamentos a plazos, no nos ocuparemos de ninguna otra cosa que no sea la venta de lotes urbanos a plazo, o sea, terrenos. Y estableceremos en qué casos procede o no la escrituración. Entonces, definimos nuestro universo, lo ponemos acá como en este cuadrito, venta de lotes. Mientras que por fuera queda otros temas, venta de departamentos a plazos, otros temas, ventas de lotes al contado, otros temas, usurpación, etc. Venta de lotes a plazo. Va a ser puede ser también lotes suburbanos. ¿No? Nuestro universo es venta de lote urbano a plazo.
Entonces, cuando empezamos a analizar el estudio, encontramos que algunos ya tienen la posición del lote urbano y otros no. Entonces vamos a dividir los casos en que tienen posesión de los casos que no tienen posesión. Posesión es estar in situ en el lugar. También podemos hacer otra división que puede ser relativa a la cantidad de dinero que ya haya pagado la persona, ¿no? Entonces, si uno está comprando un lote en 100 cuotas y pagó 1, casi que no sos propietario. Ahora, si de las 100 cuotas pagaste 98, probablemente uno pueda decir que ya sos prácticamente el propietario. Entonces, bueno, arbitrariamente podemos tratar de dividir entre los que tienen más del 50% del lote pago, menos del 50% del lote pago, y entre los que tienen posesión y no tienen posesión. Entonces, hasta acá ya vamos a tener 4 subgrupos. También podemos tener otro atributo más, por ejemplo, la seriedad que ha tenido esta venta. Por ejemplo, si el comprador tiene un boleto sellado, un boleto de compra-venta, ustedes saben que cuando se hace una operación inmobiliaria, generalmente antes de la escrituración o previo a la escrituración se hace un boleto de compra-venta donde se establece o se instrumenta el contrato de la compra-venta. Bien, entonces podemos establecer quiénes tienen boleto y quiénes no. Entonces ahora ya vamos a tener mayores subgrupos. Vamos a tener quienes tienen posesión, pagaron más del 50 y tienen boleto debidamente sellado. Los que tienen posesión, pagaron más del 50 y no tienen el boleto sellado. Los que no tienen posesión, pagaron más del 50 y tienen el boleto sellado. Quienes no tienen posesión, pagaron más del 50 y no tienen el boleto debidamente sellado. Esto nos lleva al siguiente cuadro, donde tenemos estos 8 subgrupos. Entonces, tengo 8 casilleros, de los cuales cada uno representa una situación determinada, ¿sí? Tengo posesión, no tengo posesión, pagué más del 50, pagué menos del 50, tengo boleto, no tengo boleto. Entonces, cuando yo voy a escribir la ley, ¿sí? Tengo que poder darle, o sea, ¿cuál es la función del técnico legislativo? Es que cada casillero tenga una solución y una sola solución, ¿sí? Si yo tengo boleto debidamente, o sea, si yo hice la diferencia entre tener boleto debidamente sellado y no tenerlo, después no pueden tener la misma solución los que tienen boleto y los que no tienen boleto, ¿sí? Y tenés que crear una equidad entre las 8 diferentes situaciones que se podrían dar. Y a todos les tenés que dar una solución única. Hacer algo diferente podría generarte contradicciones. Y si no prevés uno de los casos, te va a generar una laguna. Esto en el caso de una ley que tenemos que escribir nosotros. Ahora, esto también lo podemos cotejar si estamos hablando de un sistema normativo o tenemos que cotejar nuestro texto de ley con otros textos vigentes para ver qué derogamos, qué modificamos, qué derogamos, qué sustituimos, qué incorporamos. Entonces, va a ser más o menos lo mismo. Vamos a generar una matriz para ver que todos los casos tengan una sola solución correcta. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Hay una norma X que determina que los grandes supermercados no pueden entregar bolsas no biodegradables, pero sí pueden entregar bolsas plásticas biodegradables. Es una ley que tiene 10 años, ¿no? Entonces, el avance de la ciencia permite que ahora existan bolsas que son de un material plástico compostable, ¿sí? Que es diferente de una bolsa biodegradable que tendría que ser desechada de una manera específica y determinada para que no termine en un relleno sanitario, ¿no? Esta sería como la diferencia. La bolsa compostable lo que implica es que así esté sucia, la podés poner en un compost, ya sea industrial o de tu casa, y la bolsa va a desaparecer. En cambio, la bolsa biodegradable puede llegar a quedar intacta, aunque pueda biodegradarse, porque no se utilizó el sistema correcto para descartarla. Esas básicamente son las dos diferencias. Entonces tenemos esta ley de hace 10 años que decía que los grandes supermercados ya no pueden entregar bolsas no biodegradables y tienen que pasar a las bolsas plásticas biodegradables. Ahora hay un proyecto de ley que quiere que las verdulerías y los almacenes tengan que entregar bolsas compostables.
Pero la decisión en realidad política es que todo el mundo tenga que entregar bolsas compostables. Se ignora la primera ley, no se la toma en cuenta, no se la lee, no se la analiza, y se avanza con la idea tal cual se describió. Vamos a hacer un proyecto de ley que diga que las verdulerías y los almacenes tienen que entregar bolsas compostables, ¿sí? Entonces ya en primer lugar tenemos un problema porque a priori podríamos ver que la decisión política no está correctamente plasmada. Pero si hacemos la matriz nos vamos a poder dar cuenta. Entonces, tenemos por un lado la ley de bolsas biodegradables, ¿sí? Que establece que se deben usar bolsas plásticas biodegradables por parte de los supermercados. Entonces vamos poniendo los ejemplos. Bolsas plásticas, permitido, prohibido. Bolsas biodegradables, permitido, prohibido. Bolsas compostables, permitido, prohibido. Supermercado y almacén. Entonces vamos completando. Obviamente yo acá no lo tengo con el texto, pero uno va leyendo el texto y va completando los supuestos. Entonces, el supermercado tiene prohibido entregar bolsas plásticas. El supermercado tiene permitido entregar bolsas plásticas. El supermercado tiene permitido entregar bolsas compostables. ¿Por qué? Porque no está escrito. Entonces, al haber una omisión, lo que no está prohibido está permitido, pero nada dice. De los almacenes esta ley no dice nada, con lo cual tiene permitido entregar bolsas plásticas, permitido entregar bolsas plásticas biodegradables y tiene permitido entregar bolsas compostables. Ahora vamos a ver el proyecto de bolsas compostables, que establece que se deben usar bolsas compostables. Vamos leyendo artículo por artículo y vemos que no habla nada de los supermercados, con lo cual, como no está prohibido, está permitido que entregue bolsas plásticas para este proyecto de ley. Está permitido que entregue bolsas plásticas porque nada dice. Está permitido que entregue bolsas biodegradables porque no habla directamente de los supermercados. Y para este proyecto de ley está permitido que entreguen bolsas compostables porque no dice nada de los supermercados. Cuando vamos al almacén, vemos que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, vemos que prohíbe la entrega de bolsas plásticas biodegradables y que permite y establece taxativamente que tiene que entregar bolsas compostables. Ahora, hasta acá uno más o menos no se da cuenta, pero ahora vamos a unir las dos matrices y vamos a este ejemplo. Entonces, si sumamos las dos leyes, vamos a ver que en el sistema conjunto del plexo normativo, el supermercado tiene permitido y prohibido entregar bolsas plásticas, porque en uno no se lo prohíbe y en otro se lo permite. Alguno podría defender diciendo, bueno, pero son las dos leyes distintas y ya está la prohibición contemplada. Bueno, podría pasar. Supermercado tiene las bolsas plásticas permitidas y prohibidas a la vez, con la misma justificación. Y en las bolsas compostables lo tiene permitido. En una porque no lo dice, y en los dos casos porque no lo dice, ninguna ley se refiere a ellos. Ahora vamos al caso del almacén. ¿Tiene permitido usar bolsas plásticas? Porque no lo contemplaron como prohibición en la ley anterior. Ahora se lo prohíben. ¿Tiene prohibido en el almacén? También tiene prohibido entregar bolsas plásticas por el nuevo proyecto de ley. Tiene permitido entregar bolsas biodegradables por el proyecto anterior y tiene prohibido entregar bolsas plásticas biodegradables por la ley anterior y ahora tiene prohibido por el proyecto de ley. Las bolsas compostables las tiene permitidas 2 veces porque no está regulado, porque no lo menciona en la ley anterior y lo tiene como obligación en el nuevo proyecto de ley. Entonces, como vemos, lo que pasó es que todos los supuestos están permitidos y prohibidos. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución en este caso? Es derogar la ley de bolsas biodegradables, porque ya las bolsas biodegradables no te interesa que se sigan entregando, ni por la verdulería, ni por el gran supermercado, y hacer una nueva ley que genere un sistema de entrega de prohibición de entrega de bolsas biodegradables o plásticas plásticas biodegradables y de
obligación de entregar bolsas compostables por los dos supuestos. Entonces, de esta manera, limpiás la proliferación normativa porque estás sacando una ley que ya no te sirve, estás trayendo una nueva ley que es más completa y contempla todos los supuestos. Esta es la idea de hacer básicamente la matriz utilizando una matriz de sistemas de lógica para poder determinar si nos queda una laguna, si nos queda una contradicción o si nos queda o nos quedan situaciones doblemente reguladas, ¿sí? Unas redundancias. Bueno, espero que les sirva y cualquier cosita obviamente queda a disposición a través de la plataforma.